ustedes por este medio. Gracias, Pastor Margarito, por ayudarnos en esta mañana. Estaba pensando, hermanos, en esta semana, cuántas personas de la iglesia, de nuestra congregación, están siguiendo las transmisiones, las diferentes transmisiones, los cultos dominicales, los estudios del día martes, el culto de oración del día jueves. Y yo no sé si todos los hermanos de la iglesia estén recibiendo alimento espiritual, pero para eso lo hacemos, hermanos. Quiero pedirles un gran favor. Si está usted siguiendo la transmisión, comente algo, hermanos. Es posible hacer un comentario. Simplemente con que diga amén, ¿verdad? O diga saludos, hermanos, ya es suficiente. Si quiere hacer un comentario más amplio, pues nada lo impide, ¿verdad? Pero de esa manera sabremos cuántas personas están recibiendo el alimento espiritual y cuántas personas están siendo desatendidas, quizás porque no tengan cómo seguir la transmisión. Gracias. Voy a invitarles, hermanos, para abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo número 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Vamos a leer de los versos 12 al 18. Les repito, San Juan 14, del 12 al 18. Dice así la palabra de nuestro Dios: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Oremos. Padre bendito, gracias por esta palabra de verdad. Sabemos que tu Espíritu Santo inspiró al autor de este evangelio, y rogamos que ese mismo Espíritu Santo que inspiró al autor de esta obra sea quien nos abra el entendimiento y sensibilice nuestro corazón para recibir tu bendita palabra en esta mañana. Oímos con atención, con reverencia, pero también deseando aplicar, poner en práctica, Señor, estas palabras santas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Cuando crecía, hermanos, como un adolescente en la iglesia cristiana a la que yo asistía, la primera iglesia del Nazareno aquí en Tuxtla Gutiérrez, tuve la oportunidad, la fortuna, podría yo decir, de contar con un líder fuerte, un líder decidido, comprometido, con el cual yo me sentía así, seguro,
a gusto. Y realizábamos muchas actividades. Pero cuando en alguna situación, en algún momento teníamos actividades juveniles y nuestro líder no podía acompañarnos, créanme, hermanos, que yo me sentía incompleto. Me sentía inseguro, hermanos, porque nos hacía falta la presencia de nuestro líder. El liderazgo, hermanos, es muy importante. Es vital en todas las áreas de la vida. No sé ustedes si pueden recordar en algún momento de su vida la presencia de un líder que moldeó, que formó su carácter. Claro, podríamos contar entre los líderes a nuestros padres, definitivamente, hermanos. Qué importante es que los padres puedan ser verdaderamente buenos líderes en la familia. El esposo sea un líder para su esposa y para sus hijos. Y ambos padres puedan ser magníficos líderes que formen, que impulsen a sus hijos. En la Biblia, hermanos, tenemos ejemplos de grandes líderes. Yo sé que ustedes están pensando, y si les pido en esta hora que piensen, por lo que ustedes saben de la Biblia, en grandes líderes. Casi todos vamos a acordarnos de los mismos líderes. Por ejemplo, Moisés. ¿Qué podríamos decir de Moisés? Un líder de talla gigante. El líder que sacó a Israel de Egipto, o fue el medio que Dios utilizó para sacar a Israel de Egipto, el líder que los condujo por el desierto, el líder que ayudó cuando el pueblo murmuraba y trajo paz, trajo tranquilidad a ese pueblo tan numeroso. Pero llegó el momento, hermanos, en que Moisés tenía que dejar el puesto. Era un hombre ya de muchos años, y Dios le dijo que había decidido ponerle fin a sus días. Pero afortunadamente para el pueblo de Israel ya estaba preparado Josué. Cuando Josué recibe el encargo, hermanos, cuando Josué recibe la comisión de guiar a los israelitas para conquistar la tierra prometida, parece que Josué no estaba muy convencido de que podía llenar los zapatos del gran Moisés. Creo que por esa razón, Josué estaba titubeante, temeroso, inseguro. Creo que por esa razón Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. Esas palabras fueron necesarias, para poder animar y asegurarle a Josué que iba a poder con el encargo. Y después podemos recordar cómo Josué, bajo el liderazgo de Josué, conquistaron la tierra prometida, y a este hombre le tocó distribuir a las tribus en sus diferentes territorios. Luego vino, hermanos, el tiempo turbulento que conocemos como la época de los jueces. ¿Y saben por qué fue un tiempo turbulento? ¿Saben por qué? Porque no había líderes. Cuando no hay un buen líder, todo se vuelve un desorden, hay caos. Dice la Escritura que en aquel tiempo cada uno hacía lo que bien le parecía. Y por esa situación caían en manos de sus enemigos. Claro, la Biblia dice que Dios hizo surgir caudillos, a quienes nosotros conocemos como jueces. Estos llevaban a cabo la tarea de libertar a Israel de sus enemigos. Pero en cuanto morían estos líderes, una vez muertos, el pueblo se volvía a desenfrenar. Qué importante, hermanos, es el liderazgo en todas las áreas de nuestra vida.
Qué afortunado aquel o aquellas personas que tienen buenos líderes. Pero, hermanos, si queremos ver no solo en la historia bíblica hay grandes líderes, en la historia universal. A los que les gusta la historia, seguramente recordarán algunos líderes del siglo XX, ¿verdad? El gran Churchill, allá en Inglaterra, José Stalin, allá en la URSS, en Rusia, y ni modo de no mencionarlo, ¿verdad? A Adolfo Hitler, en Alemania. Definitivamente que fue un líder fuerte, con motivos y propósitos equivocados, pero con un tremendo liderazgo. Y en nuestro país tenemos a don Benito Juárez, tenemos a don Porfirio Díaz, a Francisco I. Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata, el general Lázaro Cárdenas, etcétera, etcétera. Y si algo también ha padecido en nuestro país es de malos líderes. Pero si queremos hablar de liderazgo, tenemos que voltear a ver hacia Jesucristo. Yo diría que Él es el líder por excelencia. Así, el líder. El Señor Jesucristo, si ustedes lo leen en los evangelios y piensan un poquito, se van a dar cuenta que Él tiene o Él tuvo todas las virtudes de un buen líder. Incluso esa virtud suprema de dar su vida por aquellos a quien Él estaba guiando. Los evangelios nos dicen que el Señor Jesucristo siempre iba adelante de sus discípulos. Ellos estaban seguros de que el Señor sabía a dónde los llevaba. Él los entrenó, Él les enseñó, Él les preparó para la tarea que vendría después. Siempre el Señor Jesús estaba al frente de sus discípulos, hermanos, siempre. El liderazgo de Jesucristo es el liderazgo por excelencia. En el capítulo 14, hermanos, aquí lo que leímos en esta mañana, recuerdo que les dije que vamos a reflexionar en el capítulo 14, que es donde leímos de San Juan. En esta porción que leímos, el Señor Jesucristo está con sus discípulos y les está hablando. Una de las cosas importantes que les dice es que en breve Él tendrá que regresar con el Padre de donde vino. El Señor Jesucristo los está preparando y les dice: ya no voy a estar con ustedes. Todavía un poco de tiempo voy a estar con ustedes, pero después ya no me van a ver. Parece que los discípulos no estaban preparados para poner atención a las palabras del Señor Jesucristo. Como a veces a nosotros nos pasa que por estar enfocados, hermanos, con nuestros pensamientos en otras cosas, no alcanzamos a oír la palabra de Dios que nos advierte, que nos consuela, que nos enseña, incluso que nos llama la atención. Los discípulos parecen no prestar atención al hecho de que Jesús ya no va a estar con ellos. Pero nosotros sabemos que cuando el Señor Jesucristo fue arrestado y crucificado, el mundo de los discípulos se derrumbó, hermanos. Quedaron tristes, desorientados, no sabían qué hacer, hermanos. ¿Recuerdan ustedes a los dos caminantes que van rumbo a Emaús? Dice que van dejando la ciudad y van regresando nuevamente a su antiguo lugar de habitación. Y van tristes, porque ellos tenían esperanza que Cristo, Jesús,
trajera la redención de Israel. Pero pues ya es el tercer día que él fue sepultado. Así quedaron todos los discípulos, hermanos, cuando faltó el líder. ¿Saben? A nosotros nos ha pasado muchas veces así. ¿Recuerdan algún momento en la vida de ustedes que se sintieron así? ¿No sabían qué hacer? A mí me ha pasado muchas veces, hermanos. Yo recuerdo en una ocasión que estaba yo tan mal, tenía una idea, un problema que resolver, que no quería yo ni comer. Y por insistencia de mi esposa, fui a caminar para hacer ejercicio. Y estando haciendo el ejercicio, me encontré un hermano, pastor, compañero pastor. Después de platicar un momento, al final de hacer ejercicio, me preguntó, ¿y cómo va la iglesia? Y ahí encontré la oportunidad de abrir mi corazón. Le hablé al hermano mi problema, mi necesidad, y él con una calma me dijo, haz esto, esto y esto. Y cuando él me lo describió, parece que lo estaba sacando de algún manual, ¿verdad? Porque me lo dijo con tanta puntualidad, con tanta precisión, que cuando yo regresé a casa, mi esposa me dijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué? Le digo, porque traes otra cara. Te fuiste con una cara y regresaste con otra. Claro, ¿cómo no iba yo a regresar así, hermanos? Si había yo encontrado una respuesta. Pero a veces no sabemos qué hacer. ¿A quién acudir? Muchas veces nuestros padres son las personas en quien buscamos consejo. Pero cuando ya no tenemos la fortuna de que estén ellos, los extrañamos y decimos, si estuviera mi papá, si estuviera mi mamá, yo podría preguntarle cómo la ve. Gracias a Dios, quien tiene un amigo a quien puede recurrir. Gracias a Dios, a quien tiene un líder espiritual a quien le puede pedir ayuda. Y estoy seguro que ese líder, que ese pastor va a orar con ustedes, los va a acompañar en su situación, y si tiene una palabra del Señor, seguramente se los va a dar. Pero qué importante, hermanos, es tener un buen líder. El Señor Jesucristo les aseguró a sus discípulos, no los voy a dejar sin guía, no los voy a dejar huérfanos. Esta palabra, hermanos, debió de resonar y retumbar en sus oídos y corazones, pero en ese momento no fueron capaces de oírlo. No los voy a dejar huérfanos. Voy a regresar nuevamente. Pero el Señor Jesucristo les estaba hablando, ahí les estaba prometiendo el Espíritu Santo. Lo que el Señor Jesucristo les está diciendo es que me voy a ir yo, pero el Padre les va a mandar otro consolador. Vean ustedes la palabra, otro. Al igual que Jesús era el consolador, el que les ayudaba en toda necesidad, cuando estaba con ellos, una vez que Él ya no esté con ellos, el Padre les va a mandar otro consolador. Yo sé que algunos de nosotros, cuando hay cambio de liderazgo, no nos sentimos muy cómodos. Hace años me tocaba ministrar a un grupo de hermanos de la tercera edad que se llamaba el Grupo Abraham, un hermoso grupo que todavía lo recuerdo con cariño. Y había un hermano, un diácono de nuestra iglesia, que era el encargado de todas las actividades de este grupo. Y ellos estaban muy a gusto. Pero cuando llegó el tiempo de renovar el liderazgo de la iglesia, y yo les dije, ya el hermano ya no va a estar con ustedes, ahora nombraron a tal persona, vi que la cara de los hermanos dijeron, ay hermano, no, que no se vaya. Que no se vaya el hermano. Espero que la otra persona que iba a entrar en su lugar no lo haya escuchado, ¿verdad? Porque no se sentiría muy a gusto saber que no lo querían los hermanos.
Pero ¿saben qué pasó, hermanos? Que al poco tiempo estaban fascinados con su nuevo líder. Ya no extrañaban al otro, porque este líder era bueno también y les encantó. El Señor Jesucristo dice: les voy a mandar otro, el Padre les va a mandar otro consolador. Yo mismo voy a rogarle al Padre para que les mande otro consolador. ¿Y saben cuál es la bendición? Dice el Señor Jesucristo. ¿Saben por qué les conviene? Porque ese consolador va a estar con ustedes siempre. Amén. Ese consolador va a estar con ustedes siempre. No va a haber necesidad de extrañar. No se va a ir. Es el consolador, el ayudador en toda necesidad, que va a estar con nosotros siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Hermanos, como yo les dije, el liderazgo es vital en todas las áreas de la vida. Pero saben, hermanos, un lugar donde se hace muy necesario el liderazgo del Espíritu Santo es aquí en la iglesia. Sí, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes que aquellos 7 varones, a quienes nosotros conocemos como diáconos, que fueron nombrados cuando tuvo la iglesia cristiana su primer conflicto? Se dice que los apóstoles pidieron que estos diáconos fueran personas llenas de sabiduría y llenas del Espíritu Santo. La iglesia tiene líderes, hermanos. Los pastores estamos cumpliendo una tarea de liderazgo, hermanos, por la gracia de Dios. Los diáconos de la iglesia tienen un trabajo de liderazgo. Y no solamente es porque saben hacer algunas cosas, sino principalmente porque son personas a quienes el Espíritu Santo está guiando. Me entristece saber, hermanos, que a veces traemos costumbres mundanas a la iglesia. La costumbre de criticar a sus líderes. La costumbre de hablar mal de sus líderes. Con facilidad hablamos mal de nuestros líderes, murmuramos como el pueblo de Israel en Egipto. Los criticamos. Cómo duele, hermanos, para un líder, saber que está haciendo un esfuerzo para encontrar cómo podemos llegar de mejor manera a la iglesia, a quienes Dios nos ha encomendado, y parece que los hermanos, en lugar de agradecerlo, desprecian el trabajo, murmuran, critican. Les decía yo que esa es una práctica del mundo, pero tristemente a veces también se da en la iglesia. Los líderes de la iglesia necesitamos el Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? Se necesitan personas comprometidas con la obra de Dios. Se necesita de personas dispuestas a invertir su tiempo, su dinero, sus capacidades en la obra de Dios. Pero sobre todo, hermanos, principalmente se necesitan personas espirituales. En esta mañana yo quiero recordarles las palabras del Señor Jesucristo. No los voy a dejar huérfanos. El Padre les va a enviar otro consolador. Yo rogaré al Padre, y todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, yo se los voy a dar. Hermanos, entendamos bien el contexto de estas palabras. Como dijo un predicador, esta promesa de pedir lo que queramos y nos los van a conceder, no es un cheque en blanco para llenarlo con lo que nosotros queramos.
Ah, bueno, si Dios dijo que todo lo que pidamos, si Jesús dijo que todo lo que pidamos, yo voy a pedir que ya se vaya este coronavirus, ¿verdad? Mañana, porque quiero celebrar bien el 10 de mayo. Cuando aquí estamos hablando de pedirle a Dios, estamos hablando de esa promesa. A veces pedimos muchas cosas, hermanos. Sí, yo creo que conviene pedirle a Dios que tenga misericordia de nuestras familias en este tiempo de enfermedad. Sí, pidámosle a Dios. Yo creo que debemos pedirle a Dios que esta situación económica no nos vaya a golpear muy fuerte a las diferentes familias de nuestra iglesia. Sí, es válido pedirle a Dios eso. Pero no olvidemos pedir el Espíritu Santo. Con mayor insistencia, hermanos. ¿Ustedes han pedido algo insistentemente, hermanos? ¿Han pasado mucho tiempo pidiéndole a Dios? Hay hermanos que dicen que después de 5 minutos ya no saben de qué orar. Así me decía alguien, hermano, es que yo después de 5 minutos ya le dije a Dios todo. Hay hermanos que me dicen que media hora no es suficiente, se les hace poco. ¿Pero qué le pedimos a Dios? Hermanos, con esa insistencia, a veces hasta con lágrimas, clamemos. Necesitamos el Espíritu Santo, hermanos, hermanas que me escuchan. Necesitamos que la promesa del Espíritu Santo se cumpla, se haga realidad en nuestra vida. En esta mañana yo les dije, la iglesia necesita líderes espirituales, es decir, guiados por el Espíritu Santo. El pastor, los pastores necesitamos el Espíritu Santo. Los diáconos necesitan el Espíritu Santo. Pero no solamente son los líderes, hermanos, los líderes que estamos en este momento. Que Dios, con su Espíritu Santo, levante nuevos líderes en la iglesia, que nos lleven a conquistar nuevos territorios, hermanos. Cuando Dios levantaba a aquellos hombres llamados jueces, dice que el Espíritu de Dios venía sobre ellos y eran capaces de derrotar a ejércitos mucho más numerosos que los del pueblo de Israel, porque el Espíritu de Dios los guiaba, los poseía, los dirigía. ¿Qué va a pasar cuando nuestra iglesia, hermanos, tenga líderes renovados por el Espíritu Santo? Yo no sé cuántos de los hermanos que están recién llegando a nuestra congregación van a llegar a ser pronto grandes líderes espirituales. Me va a dar mucha alegría ver que esas personas que llegaron con tanta necesidad a nuestra iglesia, Dios los va a tomar, los va a llenar de su Espíritu Santo y los va a convertir en líderes. Yo doy gracias a Dios por mis líderes espirituales de mi juventud. Esta semana el Señor me regaló la bendición de poder platicar con uno de ellos. A lo largo de mi vida cristiana he crecido bajo el liderazgo de personas que no me cabe la menor duda que Dios los guiaba. Pero hermanos, la iglesia tiene que seguir. El coronavirus no va a vencer a nuestra iglesia, hermanos. Alguien me preguntaba, y cuando pase todo esto, si sigue, ¿cuánta gente ya no va a regresar a la iglesia? Me dijeron. Quiero decirles que cuando me lo dijeron, me dio así un poquito de miedo, ¿eh? Alguien me dijo, yo creo que muchos no van a regresar ya a la iglesia, se van a perder en el mundo. Hermanos, la iglesia necesita
líderes renovados, fortalecidos por su Espíritu Santo. ¿Qué les parece, hermanos, si en esta mañana pedimos a Dios que se cumpla esa promesa? Y especialmente, particularmente, que se cumpla en los líderes de nuestra iglesia, los actuales y los venideros. Voy a invitarles que nos unamos en esta oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por la palabra que oímos. Gracias, Señor Jesucristo, por no dejarnos huérfanos, por no dejarnos sin guía. Gracias por tu Espíritu Santo, que creemos es un gran líder. Dice tu palabra que a tus hijos los guía el Espíritu Santo y produce fruto, Señor. Yo te ruego en esta hora que llenes de tu Espíritu Santo a nuestros líderes en la iglesia local, a los pastores, a este servidor, a mi hermano Margarito, a nuestros hermanos de la alabanza, nuestro hermano Natán, nuestro hermano Gustavo, pero también a nuestros diáconos, Señor. En esta hora recordamos a cada una de nuestras hermanas diaconisas, a cada uno de nuestros hermanos diáconos. Seguramente alguno de ellos, Señor, está pasando tiempos difíciles. Ayúdale, Señor, para salir adelante de sus problemas personales y que tengan todo el tiempo, toda la libertad para trabajar en tu obra. Especialmente ruego para que tu Espíritu Santo, Señor, prometido, se haga una realidad en nuestras vidas, Señor. Bautízanos con tu Espíritu Santo, Señor. No permitas que ninguno de los líderes de la iglesia caiga, Señor, en algún pecado, en alguna falta que lo desvíe del camino correcto. Padre Celestial, muchas veces el enemigo golpea a los líderes para hacer que la iglesia se tambalee. Señor, guárdanos en tus manos. Líbranos de todo pecado, de toda tentación, Señor. Guárdanos en tu amor y llénanos de ese bendito y santo Espíritu prometido. También te ruego por los nuevos líderes, Señor. Es necesario que surjan líderes. Tú sabes que la iglesia trabaja, Señor, pero necesitamos personas que tengan esa visión, que la sepan contagiar, Señor, y guiar a otros para conseguirlas. Sobre todo, Señor, esa visión